Muy buenas. En esta oportunidad quiero retomar el tema de la cinemática en una dimensión, pero en esta ocasión vamos a hablar de las gráficas. ¿Sí? Gráficas que se ven en cinemática de una dimensión, que pueden ser X versus T o B versus T. O sea, ¿qué es la X? Básicamente la posición en el eje X de, de tu gráfica, ¿no? En este caso de movimiento rectilíneo uniforme, y v versus t, que es la de velocidad versus tiempo. ¿Cómo deberían ser las formas de las gráficas? ¿Qué representa la pendiente? ¿Qué representa de ser necesario el área bajo la curva? Todo eso. Entonces, vamos empezando con la propia definición de la velocidad. Sabemos que la velocidad, de nuevo, se define como un cambio de la posición en X en un intervalo de tiempo. Sabemos eso. Ayer yo mencionaba que el T sub 0 generalmente va a ser cero porque nosotros trabajamos generalmente con cronómetro, lo que significa que esto se simplifica. Generalmente, digo generalmente porque también puede ser que, veamos, si trabajamos con cronómetro, obviamente nuestro valor inicial en el tiempo, es cero digital, pues no, de esta manera, este es nuestro valor inicial. En el cronómetro vamos a tener esto, por eso se hace esto. Pero si nosotros trabajamos con reloj, ¿y cómo vamos a saber, profesor? El problema te va a decir, ya, te va a decir en qué momento se va a iniciar el movimiento de una partícula. Puede ser a las 10 de la mañana, puede ser a las 10 a.m., puede ser a las 12 p.m., etcétera. Ya, hay una diferencia, pues, ¿no? En tal caso, el valor del T inicial, ¿sí? Ya no se lo trata igual, ya no se lo trata en el mismo formato que hemos nosotros acostumbrado. Pero en este caso voy a asumir que estoy trabajando con un cronómetro y que el valor inicial es cero. Entonces, de nuevo, la B se va a multiplicar por el T porque se supone que el T sub 0 es cero, pues, ¿no? Y esto es igual a X menos X0. Y nosotros decíamos, bueno, pues VT, este que es negativo lo pasamos al otro lado a positivo. Y esto es igual a X. Y señores, aquí tenemos lo que es la ecuación de la posición en X para cualquier valor de T. Para cualquier valor de T. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las gráficas? ¿Qué tiene que ver esto de aquí con las gráficas? Bueno, simple y sencillamente porque hay un fundamento matemático detrás de todo esto. Si ustedes han visto geometría analítica en lo que es el nivel de en el nivel de colegio, por ejemplo, ¿sí? Ustedes sabrán que vamos a dibujar aquí una gráfica. ¿Qué es lo que normalmente ustedes tienen? En el eje horizontal eje X, y en el eje vertical eje Y. Me invento que por acá yo tengo una recta de esta manera. Y ya, y listo. ¿Y qué decimos nosotros? Bueno, pues aquí este valor, vamos a decir, vamos a poner este punto, ya, este valor de aquí, un poquito más recto. Ya, este valor de aquí corresponde al punto x1 y y sub 1. Y por acá vamos a decir que corresponde a otro valor. Ya, vamos a decir que corresponde a otro valor. Pongámosle más recto para que se vea mejor, más estético. Y acá, a este le llamamos x2 y el de acá es y sub 2. Ya, eso vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que se hace a nivel de ¿qué es lo que se hace a nivel de la matemática? Pues ¿qué es lo que hace la matemática acá con respecto a esta gráfica que está aquí? Bueno, pues dices que la pendiente o la M es por la palabra pendiente en inglés, o sea, min, ¿ya? Entonces, esto es la división de y2 menos y1 sobre x2 menos x1.
¿ya? Que esa es la ecuación de la pendiente de una recta. ¿Ya? Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que ya hemos mencionado? Es decir, con la cinemática. Tiene que ver porque, ¿qué pasaría si yo agarro esta misma gráfica? ¿Ya? Ah, y por cierto, ¿qué forma o qué ecuación tiene esta recta que está acá? Ustedes normalmente tienen una forma de escribirlo que dice y es igual a, o dicho de otra forma, y menos y sub 1 es igual a m por x2 menos x1. Ya, tienen esa manera de escribirlo, ¿verdad? En este caso, acá, ¿cómo sería esto? Bueno, pues esto sería, si yo lo escribiera tal cual, y si yo le escribiera con la t en vez de t, sino delta t, porque es t menos t sub 0 originalmente, tendrías esto de acá. b t menos t sub 0, ¿ya? Y vamos a decir que esto es igual a x menos x sub 0. ¿No les parece que esto de aquí se parece bastante a lo que está acá? Bueno, intercambiando, pues no. Lo que haremos acá es esto, lo paso del otro lado para tenerlo, para verlo mejor. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de que son parecidos? Y es porque precisamente la ecuación de la velocidad es lineal, es decir, es una recta. Pero acá en vez de tener y2 y acá en vez de tener y1 y asimismo en vez de tener x y en vez de tener x, así como acá, vamos a poner que ¿cuál es la variable independiente en esta ecuación de la velocidad? Lo es el tiempo. Entonces acá ponemos t. ¿Y cuál es la variable dependiente? Ya no es la y, pues. En este caso va a ser x. ¿Ya? Y entonces, ¿qué son el 2 y el 1? Bueno, esto sería x2, esto sería x1, y acá esto sería el t sub 1, y acá este sería el t sub 2. Es decir, acoplando lo que está aquí matemáticamente expresado. ¿Ya? Eso quiere decir que si yo reemplazo lo de esta fórmula, según lo que tengo acá, me doy cuenta de que, por ejemplo, ¿quién es la pendiente? O más fácil, ¿quién es el eje de las y en este caso? El eje de las y sería mi x, mi posición en el eje x. ¿Ya? Entonces acá ya no sería y, pues acá ya sería x2 y x1. Ahora, ¿quién es el valor del eje horizontal? ¿O qué variable es la que toma el eje horizontal? Ya no es la x. Ahora es el tiempo. Entonces acá va a ser t sub 2 menos t sub 1. Y punto. Y se dan cuenta de que esta pendiente tiene una forma parecida a quién? A la velocidad misma. Entonces la pendiente de la gráfica de x versus t es la propia velocidad. Eso significa. ¿Ya? Eso es lo que va a significar. Ahora, ¿cómo cambia eso? Bueno, pues si la pendiente es creciente, entonces vamos a poner por acá. Si la pendiente es creciente, simple y llanamente decimos que la velocidad es mayor que cero, es decir, positiva. ¿Sí? Como lo que estamos viendo ahí en el ejemplo. Si la pendiente es creciente, es decir, que es mayor que cero, es decir, es positiva. ¿Ya? ¿Qué pasa si en cambio, pues algo parecido a esto, pero cambiándole una cosita? Pues, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a poner abajo. Si la pendiente es decreciente, entonces la pendiente es menor que cero, es decir, que es negativa. ¿Ya? O sea, vamos a poner por aquí. Esto significa que es positivo. Cuando la pendiente, la que está pintada de verde, es creciente, la velocidad es positiva. Velocidad positiva. Si la pendiente es decreciente, la velocidad es negativa. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la pendiente es recta? Vamos a poner acá. Si la pendiente es recta, es horizontal, mejor dicho, o es horizontal, significa que la velocidad es cero. Ojo, esto se aplica únicamente para x versus t, ¿sí?
Entonces acá lo que decimos es, si la pendiente es recta, es decir, paralela al eje X, bueno, pues ahí significa que B igual a 0. ¿Por qué? Porque significa que marcaría la misma X para todo el tiempo. ¿Ya? Y si marca la misma X es que no ha cambiado la posición. Por lo tanto, la velocidad es 0. ¿Sí? Entonces acá ponemos negativo. Acá ponemos que es 0. ¿Ya? Así es como se leen las gráficas. Ahora, esta es una pregunta teórica para confundirte o para por lo menos evaluarte si estás atento. Yo puedo decir que si una partícula ya tiene, me invento, velocidad media 0, quiere decir que no se ha movido. O mejor dicho, quiere decir que no ha recorrido una distancia. Esta es una pregunta capciosa de teoría, ¿sí? Si una partícula tiene una velocidad media de 0, quiere decir que no ha recorrido una distancia. Entonces, ¿qué es lo que alguien diría? Bueno, pues normalmente diría que sí. Alguien diría, ¿ya? Pero recuerden que la velocidad media no depende de la distancia recorrida, depende del desplazamiento. En tal caso, si la velocidad media es 0, quiere decir que no se ha desplazado, ¿sí? Pero sí pudo haber recorrido una distancia. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, que la partícula haya ido y regresado al mismo punto. ¿Ya? Ahí tu desplazamiento es 0 y tu velocidad media es 0 porque volvió al punto de partida. Pero sí ha recorrido una distancia. Por ejemplo, si esto es d y lo de acá también es menos d, la distancia recorrida sería 2 veces d. Y si tienes 2 veces d distancia recorrida, puedes tener una rapidez media. Son preguntas capciosas de este temita, ¿no? Y esto te lo pueden dar con respecto a una gráfica, ¿sí? Ojo, esto es X versus T. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una gráfica de B versus T? ¿Qué pasa si yo tengo una gráfica de B versus T? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Yo digo que esto es T, medido en segundos, por cierto, y acá V, medido en metro por segundo. Si estamos hablando de MRU, la gráfica tiene que ser indudablemente una recta. Pero una recta me refiero a una línea recta, una gráfica constante, una pendiente constante. Eso significa que la pendiente es 0, o sea, la velocidad es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, perdón, ha mantenido una velocidad constante. Estoy confundiéndome con la anterior, con la de X versus T. En la de X versus T, si hay una línea recta, eso es velocidad 0. Esto de aquí simplemente significa que es una velocidad constante. ¿Sí? Esta velocidad v es constante. ¿Ya? Pero aquí hay algo chévere. ¿Sí? Se puede calcular cosas como, por ejemplo, el desplazamiento en una gráfica de v versus t. Sí se puede. Si yo calculo esto, el área debajo de la curva. Cuando digo debajo de la curva, es el área que se forma entre la gráfica con el eje horizontal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la altura de esto va a valer esto que es v, y aquí este valor es t. ¿Ya? Entonces, lo que decimos es, bueno, pues el área debajo de la curva va a ser base que es t y altura que es v. Si lo quieres escribir de otro modo, v por t. ¿Qué es v por t? Desplazamiento. ¿Sí? V por t es desplazamiento. Ahora, si te das cuenta, lo escribí por encima. ¿Qué pasa si el área estuviera por debajo de la t? Entonces vamos a ponerlo por acá. Si el área se encuentra por arriba del eje t, el desplazamiento es positivo.
O, ¿cómo además escribimos que algo es positivo? El desplazamiento es mayor que cero. ¿Ya? Esa es una forma en la que nosotros formalmente indicamos cuando algo es positivo, que es mayor que cero. Tiene sentido, porque toda cantidad que es mayor que cero es positiva. Asimismo, si el área se encuentra por debajo del eje T, el desplazamiento es menor que cero, o sea, negativo. ¿Ya? Es decir, que si esta área sombreada de amarillo estuviera por debajo de T, se cumple que es negativo el desplazamiento. ¿Ya? Y ojo, esto último aplica solamente para V versus T en MRU. ¿Sí? Entonces, estas son las dos gráficas que corresponden a X versus T y V versus T, pero en MRU, la teoría explicada. ¿Sí? Nos vemos en otro video que voy a hacer. Voy a seguir haciendo de estos temas de cinemática en una dimensión y la teoría que vayan viendo de otras, por ejemplo, creo que aquí seguiría MRV, asimismo gráfica de MRV y caída libre, para luego hablar de cinemática en dos dimensiones.